perfección de Jesús. El Hijo de Dios fue concebido en el vientre de María, la Virgen, y tomó verdadera naturaleza humana, pero con las limitaciones propias que esta naturaleza humana comporta, porque la naturaleza humana tiene limitaciones. No somos superhombres. El Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, pero sin dejar la que ya poseía, que era la divina. Dice la Biblia que siendo Jesús en forma de Dios, tomó forma de siervo, es decir, se hizo también hombre. Era Dios y podía ser hombre también. Esto es posible porque Dios es capaz de más de una actividad a la vez, además de que Él, Dios, es omnipresente. El Hijo de Dios estaba en la tierra, pero también en el cielo. Mateo 3:13. Dios da y sostiene la vida de todo cuanto ha creado, y por esa razón todo lo que existe, absolutamente todo, participa de la presencia inmediata de Dios. Hebreos 1, por ejemplo, lo dice. De esta manera, en Jesús habían dos naturalezas, la divina y la humana. Las dos naturalezas no se oponen entre sí, pero ¿cómo era esto posible? Si Dios es perfecto y la naturaleza humana sabemos que no lo es. Pues sí, era y es posible, por dos razones entre otras. La primera razón es porque Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, Dios mismo, quien preparó en María la sustancia que el Espíritu Santo iba a usar para la encarnación del Hijo de Dios. Y la segunda razón es porque la impecabilidad de la humanidad de Jesús se debe a ello. Su humanidad era santa, completamente santa, y fue calificada de santa cuando se le anunció a María que iba a concebir al Hijo de Dios. Se le dice a María exactamente lo siguiente: el santo ser que nacerá. Pero bueno, podríamos imaginarnos que si el hombre Jesús era divino, entonces sería una especie de superhombre, que todo lo sabe y todo lo puede. Bueno, es cierto que como hombre Jesucristo sabía muchas cosas, pero había otras que él no sabía. Y es aquí donde se ha exclamado: ¿cómo es posible que existan cosas que el Hijo de Dios no conozca? ¿Acaso no es Dios? Si Jesucristo es el Salvador, y lo es por cierto, entonces ¿dónde reside su virtud y su poder para salvar? ¿Dónde su perfección y sus méritos para interceder delante de un Dios santo a nuestro favor? Por ejemplo, Jesús conocía muchos detalles sobre el fin del mundo. Sin embargo, dijo no conocer ni el día ni la hora de su segunda venida. No conocer el fin del presente siglo malo. Exactamente, él dijo, ni el Hijo lo sabe. Ni el Hijo lo sabe. Pero esta es una limitación humana, no es una limitación divina. Esta es una limitación humana del conocimiento, no intelectual, que Jesús era muy inteligente. Es solo una limitación del conocimiento. Es la misma clase de limitación que tuvo el maestro de Nazaret cuando tuvo hambre. Su deidad no le evitaba tener hambre y sed. El hambre le provenía de su naturaleza humana, algo fisiológico. No le provenía de su deidad. Debe decirse que las limitaciones de Jesucristo solo fueron físicas y materiales, las lógicas de la materia física. Jesús se cansaba, se dormía, lloraba, se angustiaba, sufría, se indignaba, se enfurecía, se enojaba. Sí, el Señor se enojaba. Era un hombre real,
aunque perfecto, sin mancha, sin pecado. Y al tiempo que Jesús siempre afirmó su deidad, nunca escondió sus limitaciones, que en realidad no eran tales, sino las propias de la naturaleza y la condición humana. Muchos han hecho de la persona de Jesús un superhombre, que todo lo sabe, todo lo puede, pero esto es no comprender la persona de Jesús, la de Jesús. Es no comprender lo que él hizo en la cruz y además es infravalorar su misión como hombre. Es comprender muy poco lo que es la salvación. El hambre de Jesús, su sudor, sus grandes gotas de sangre y sus lágrimas pertenecían a la naturaleza humana, que estaba unida a la deidad, a su deidad. He dicho unida, no mezclada. Su sudor pertenecía a la humanidad, no a la deidad. Dios es espíritu y un espíritu no suda, sino es en el hombre Jesús. Su sudor no era divino, era humano. Debe aclararse que las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, no se mezclaron nunca ni lo harán. Jesús no es un ser híbrido, mezcla de Dios y de hombre, como los Nefilim, descritos en el libro de Enoch o en la supuesta mitología griega. Una mezcla de ambas naturalezas no es ni una cosa ni la otra, sino algo nuevo y distinto. Todo esto es así porque la salvación no la podía efectuar sino un hombre que fuera perfectamente puro hombre, pues un hombre pecó, Adán transgredió, y otro hombre tenía que saldar la deuda de la transgresión y la rebeldía, Jesús, el hombre perfecto. Si Jesús fuera una mezcla de las dos naturalezas, entonces cada una de sus dos naturalezas perdería el carácter propio e individual de cada una de ellas. Sería un híbrido. Un ser híbrido no salva a nadie, porque sería un bicho raro. Por eso Cristo no deificó la naturaleza humana, pero humanizó su naturaleza divina. Y así será Jesucristo siempre, el Hijo de Dios, por toda la eternidad. Dios se ha hecho hombre y no existe en toda la creación, ni existirá un ser como Él, ni tan grande como Él. Y esto nos hace reflexionar sobre algo muy importante, y es que Jesús no recurrió a la naturaleza divina para mitigar, arreglar o solventar o ayudar a la naturaleza humana en sus limitaciones durante todo su ministerio. No podía hacerlo. Él no pudo acudir a su naturaleza divina para socorrer la agonía, el dolor y el terror que sufrió en la naturaleza humana. No llevó la cruz en su omnipotencia. Él no llevó la cruz en su omnipresencia. El precio que Jesús pagó fue elevadísimo, incalculable. Y también esto nos habla de lo que las tentaciones en el desierto y colgado en la cruz debieron haberle hecho sufrir. Y todo esto es amor, sí, eso es amor. Algo totalmente racional de la mente y no tanto la idea del romanticismo en verdadero amor. Y no es un Dios humanista, no lo es. El problema no está en el hombre, está en Dios. El amor de Jesús es como el amor descrito en 1 Corintios 13, que es sufrido, que es muy sufrido. Esto es lo que nos asegura precisamente que Él, Jesús, obró una redención efectiva desde su naturaleza humana solamente. Recuérdese, por otra parte, que las aflicciones experimentadas por el Hijo de Dios durante su vida en el Getsemaní y en la cruz fueron llevadas a cabo en una persona infinita. La persona de Jesús era infinita porque la persona de Jesús es Dios, y por lo tanto el sufrimiento de Jesús en su cuerpo y personalidad humana cobraron una dimensión infinita, también infinita. ¿Quién puede entender eso?
Es algo incomprensible completamente para el hombre. ¿Y cómo pueden haber creyentes que digan haber sufrido psicológica y físicamente más que el Salvador del mundo? Sí, los hay. Alguien ha fallado en explicarles la doctrina de la sentencia eterna por la transgresión del hombre en el Edén. Alguien ha fallado en explicarles lo que es la expiación y la encarnación del Hijo de Dios. Y es que hacen falta maestros llamados por Dios. No, puestos a dedos, nepotismo como estamos viendo, no. La doctrina recta sí salva. Y Cristo, entiéndase bien esto y apréndase de una vez, que Cristo es un Cristo teológico. Pero claro, han cambiado la palabra de Dios por el nepotismo, las amistades, los bailes, las danzas, el desorden y el emocionalismo exaltado en gritos y espavientos de quienes proclaman y predican desde el púlpito. Cosas que han comenzado a verse solo en los últimos 50, 60 años. ¿Y por qué sigue siendo así? Pues porque, como dice la Biblia, y el pueblo lo quiso. Sí. Y por fin, ¿dónde estaba entonces la virtud de Jesús si era Dios? ¿Cuál su virtud para salvar si es el Salvador? La perfección absoluta de Jesús estaba en sus atributos morales, en los atributos morales de su persona, es decir, en su santidad. Las limitaciones físicas de Jesús no afectaban su perfección moral ni su santidad. Él nunca reclamó saberlo todo desde su naturaleza humana, porque eso no era su propósito. Ese no era el propósito de su encarnación. Sin embargo, sí reclamó tener perfección moral, justicia, rectitud, en otras palabras, santidad. Era santo. Jesús dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, reclamó ser enteramente conforme al carácter moral, justo, recto de Dios el Padre. Y esta demanda la realizó Jesús siempre. Nadie podía redarguirlo de pecado. Para ser el Salvador de los hombres, Jesús no necesitaba ser omnisciente, sino moralmente santo, perfecto, justo. Porque el problema del hombre, entiéndase de una vez y apréndase, que el problema del hombre en su caída en el Edén no era un problema intelectual o de conocimiento, sino que su problema era moral. El hombre no perdió su inteligencia, sino su santidad. El problema del hombre no consistió ni consiste en el extravío de su inteligencia, ni en la pérdida de su capacidad incluso para tener familias, aunque la facultad del amor sí quedó desorientada. Antes bien, el sentido de la justicia divina y la obediencia incondicional a Dios con su debida adoración a Él es lo que el hombre sí perdió. Perdió la capacidad para ser recto, según las normas divinas de la creación original. Y así el amor, como hemos dicho, perdió su propósito original y se ha convertido en otra cosa. Y Jesús vino para restaurar esa justicia perdida en el Edén. Y fue la obediencia perfecta y el sacrificio de Jesucristo lo que dio por satisfecha las exigencias divinas de justicia, restauración y vindicación del Padre, porque habíamos abofeteado al Padre en su cara de manera abierta, que no fue un error, fue una decisión. Por eso dice la Escritura que los creyentes han sido recreados a la imagen de Cristo en fe. No, recreados a la imagen de Cristo en fe, no dice la Biblia eso en ningún sitio. Que hemos sido recreados a la imagen de Cristo en humildad, en humillación. No dice eso. Lo que sí dice la Biblia es que hemos sido recreados a la imagen de Cristo en justicia y verdad, porque eso era lo que se había perdido. Todo creyente es llamado a revestirse de esa justicia divina.
Ni Buda, ni Gandhi, ni Mahoma, ni Confucio, ni Lao Tse, ni la Madre Teresa, ni la Cruz Roja, ni Woody Allen, ni el próximo Premio Nobel de la Paz poseen, ni poseyeron esa justicia divina, ni poseen la rectitud ni la moral santa que es conforme al carácter recto y justo de Dios. Nadie la ha poseído sino Jesús. Esto es tan difícil de comprender. Es esto lo que los creyentes ahora llaman teología profunda, un rollo que te come el coco. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te están predicando y enseñando? Te están entreteniendo, entretenimiento y circo, que yabusa. ¿En qué se han convertido los púlpitos? En terapias antiestresantes, relajantes, subir la autoestima. Sabemos, porque estaba profetizado así, que cambiarían a los teólogos por los artistas. Sí, artistas. Todos queremos cantar y bailar. Esas cosas no están en conformidad con lo que Dios demanda de su pueblo en el culto. Sépase que sin el conocimiento de estas cosas, la fe carece de contenido. Y una fe sin contenido no salva a nadie, porque es una fe falsa. Jesús era la justicia perfecta. Esta es la razón por la que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz como sustituto de los pecadores arrepentidos que le obedezcan y lo hagan suyo y suya, la mediación del hombre Jesús. Y también por ello es que el Padre no acepta ni escucha a ningún otro hombre, ni acepta otro sacrificio, por mucho que algunos modernos guías espirituales y creyentes quieran homologar a la persona y la obra de Cristo con otras religiones y líderes espirituales y sociales. No existe nadie que pueda reivindicar la ofensa hecha al Padre, como lo logró Jesucristo. Solo en Jesús se complace Dios el Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Olvídense de tanto humanismo desprovisto de la salvación. Olvídense de ello. Bueno, y al final, después de la muerte, lo único que tendrá valor será la clase de contenido que tenga la fe que cada uno tiene y la santidad que se haya tenido en la persona del Hijo de Dios y cuán cristocéntrico se haya sido en el desarrollo de la vida personal cristiana. Lo demás no contará. Tómese buena nota de ello. Lo que más importa a los ojos de Dios es la lucha interna que sostiene el cristiano fiel por vivir santamente. En otras palabras, vivir moralmente agradando a Dios. Eso que los hombres llaman moral y ética, en la Biblia se llama santidad. Lo físico y lo material es de relativa importancia y no salvará a nadie. El altruismo no lo hará. Las ONGs no lo harán. Los altruistas tampoco. ¿Dónde está el énfasis en tu vida? ¿Conoces el Dios en el que dices creer? Dios nos demanda crecimiento y santidad, velando y siendo sobrios. Nos demandará perfección moral, es decir, santidad. La cruz donde murió Cristo fue clavada sobre una base moral. Entiéndase esto. La cruz fue clavada no en el vacío, no solamente en buenas obras, sino en una base moral, vindicada, en la que se ha de vivir. Y en esa cruz se estableció y se ha establecido lo que va a suceder en las generaciones futuras y en la eternidad futura. Mi estimado hermano y amigo, busca al Señor, lee la Biblia, busca conocer a Cristo. No solo conocer otras cosas te salvará, es conocerlo a Él, conocer su persona, su mensaje, lo que hizo, cuánto padeció por ti, y acéptale y tenle en tu vida cada día mientras estés en este mundo. Amén.